El sonido de cubiertos caros contra porcelana fina creaba una delicada sinfonía en la serenata, donde el poder residía cómodamente entre columnas de mármol y la suave luz de las velas. Hombres en trajes a medida asentían respetuosamente mientras el jefe de la mafia, el hombre más temido de Asheville, cortaba su bistec con precisión quirúrgica, su presencia dominando la sala sin una sola palabra. Afuera, la niebla se deslizaba entre los pinos de Carolina del Norte, envolviendo el restaurante aislado en un velo que lo separaba del mundo ordinario. Adentro, los camareros se movían con un silencio practicado, sabiendo que en este establecimiento las interrupciones podían costar más que solo un trabajo. Los guardaespaldas del jefe se apostaban en puntos estratégicos por todo el comedor, sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas, mientras tres empresarios en su mesa fingían disfrutar de su comida. Sus risas nunca llegaban a sus ojos, sus copas de vino nunca se vaciaban demasiado rápido. Las negociaciones habían ido bien. Otro territorio asegurado sin derramamiento de sangre. Otro apretón de manos valorado en millones. Todo normal para el imperio del crimen. Su reputación por la violencia calculada y la resolución inquebrantable se había convertido en una sombra que se extendía por todo el estado. Un cambio repentino en la presión del aire le hizo levantar la vista. Sus instintos, perfeccionados por años de sentir el peligro antes de que se materializara. La pesada puerta de madera del restaurante se había abierto, trayendo consigo una ráfaga de aire frío de montaña y algo completamente inesperado. Una pequeña figura entró en el cálido resplandor de la serenata, atrayendo miradas confusas de los adinerados clientes acostumbrados a la exclusividad. La niña no podía tener más de 7 años, su vestido arrugado por lo que parecía un largo viaje. El maître se movió rápidamente para interceptar esta clara violación de las reglas tácitas del restaurante. Su sonrisa profesional se tensaba en los bordes. La niña lo ignoró por completo, sus ojos fijos en el jefe con una certeza asombrosa. Caminó directamente hacia su mesa, sus pasos dejando pequeñas huellas húmedas en el suelo pulido. Evidencia de un viaje desesperado a través del rocío de la tarde. Los empresarios se removieron incómodos, inseguros de cómo reaccionar ante esta violación de protocolos sin precedentes. El guardia más cercano del jefe se movió para bloquear su camino, pero algo en la expresión decidida de la niña hizo que el jefe levantara ligeramente la mano, un gesto que congeló a todos en medio del movimiento. El guardia retrocedió de inmediato, entrenado para reconocer órdenes que no requerían palabras. La niña se acercó hasta que se detuvo directamente junto a su silla. Sus ojos nunca vacilaron, sin mostrar ni miedo ni la vacilación inocente que uno esperaría de un niño. Con sorprendente audacia, extendió la mano y agarró la manga de su chaqueta hecha a medida. «Tus hombres acaban de secuestrar a mi mamá», dijo, su voz firme a pesar de su suavidad, cortando el ruido ambiental del restaurante como una cuchilla a través de la seda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, peligrosas e imposibles de ignorar. El jefe estudió su rostro con atención, notando el leve temblor en su labio inferior que delataba el valor que le había tomado acercarse a él. A pesar de su juventud, reconoció la mirada de alguien que había calculado sus riesgos y decidió que enfrentar el peligro directamente era su única opción. La atmósfera del restaurante cambió al instante. Las conversaciones se silenciaron mientras los clientes fingían no darse cuenta, esforzándose por escuchar cada palabra. Los guardaespaldas se tensaron, sus manos moviéndose instintivamente más cerca de las armas ocultas, esperando instrucciones. Los empresarios de la mesa intercambiaron miradas nerviosas, sus comidas a medio terminar olvidadas, mientras contemplaban cómo esta interrupción inesperada podría afectar sus acuerdos cuidadosamente negociados. Sus rostros delataban un temor colectivo al ser testigos de lo que pudiera seguir. El tiempo pareció suspenderse mientras el jefe mantenía contacto visual con la niña, ninguno cediendo en una batalla silenciosa de voluntades que desafiaba todas las dinámicas de poder convencionales. En su mundo, tal audacia de cualquiera tendría graves consecuencias. «Vi tu coche llevársela», continuó la niña,
sus dedos aún aferrados a su manga con sorprendente fuerza. Sedán negro, puerta izquierda rayada, ventanas tintadas. Tus hombres no tuvieron cuidado, y yo los seguí en mi bicicleta hasta que se detuvieron en un almacén. La especificidad de su descripción causó un cambio apenas perceptible en la expresión del jefe. No sorpresa, sino el frío cálculo de un hombre evaluando información nueva que no debería existir. Miró brevemente a su jefe de seguridad, quien comprendió de inmediato la pregunta tácita. «Siéntate», dijo el jefe, señalando la silla vacía junto a él, su voz portando la tranquila autoridad que había hecho temblar a hombres del doble de su tamaño. La niña soltó su manga, pero permaneció de pie, sus ojos nunca apartándose de su rostro. El maître apareció con un vaso de agua, colocándolo ante la niña con un gesto nervioso antes de retirarse apresuradamente. Nadie en el restaurante se atrevió a interferir. Las reglas tácitas de la serenata dictaban que la mesa del jefe era territorio sagrado. «La sacaron de nuestro apartamento hace una hora», la niña continuó, su voz bajando, pero sin perder nada de su intensidad. «Dijeron un nombre, Novak, pero esos no somos nosotros. Somos Parker, y ella no hizo nada malo». El jefe de seguridad del capo se acercó con deliberada lentitud, inclinándose para susurrarle algo al oído mientras mantenía una distancia respetuosa de la niña. Sus palabras eran demasiado bajas para que alguien más las escuchara, pero el leve estrechamiento de los ojos del jefe decía mucho. «¿Los hombres que se llevaron a tu madre llevaban insignias en sus chaquetas?», preguntó el jefe, su pregunta aparentemente irrelevante, pero cargada de significado para aquellos que entendían la jerarquía de su organización. «¿Pequeñas flechas plateadas aquí?». La niña asintió una vez. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la confirmación de que realmente había encontrado al hombre correcto. Dos hombres, uno alto con una cicatriz sobre el ojo, uno más bajo con barba. Ambos tenían esas insignias, y ambos llamaron a alguien jefe por teléfono. La expresión del jefe de seguridad se endureció ante esta descripción, su mano moviéndose sutilmente hacia su auricular para transmitir instrucciones al resto del equipo de seguridad. El jefe observó esta reacción con el interés desinteresado de alguien que nota otro problema por resolver. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el jefe, su tono ni amistoso ni amenazante, simplemente fáctico, la voz de un hombre acostumbrado a recopilar información de manera eficiente. Por primera vez, la niña dudó, sopesando los riesgos de revelar más detalles personales. «Mía», finalmente respondió, ofreciendo solo su nombre de pila como un compromiso calculado entre cooperación y precaución. «Mi mamá se llama Cora y trabaja en el Hospital St. Mary como enfermera. Ella no está involucrada en lo que sea que creas que hizo». El jefe gesticuló de nuevo hacia la silla vacía, y esta vez Mia obedeció, posándose en el borde del asiento como un pájaro listo para alzar el vuelo al primer signo de peligro. Sus pequeñas manos se entrelazaron cuidadosamente en su regazo, un gesto de compostura practicada que parecía extrañamente adulto. Uno de los empresarios se aclaró la garganta, una solicitud tácita para ser excusado de esta situación inesperada. El jefe le hizo un mínimo asentimiento, y los tres hombres se levantaron de sus asientos con el alivio sincronizado de prisioneros a los que se les concedía una libertad condicional inesperada. «¿Cómo me encontraste?», preguntó el jefe una vez que estuvieron solos, una genuina curiosidad tiñendo su voz, por lo demás inexpresiva. El restaurante había reanudado sus conversaciones en voz baja, aunque cada cliente era agudamente consciente del inusual cuadro en la mesa de la esquina. «Los oí decir la serenata cuando la estaban arrastrando», respondió Mia. Su tono directo desmentía el trauma de presenciar el secuestro de su madre. «Lo busqué, tomé mi bicicleta y esperé afuera hasta que vi llegar a alguien importante». El jefe de seguridad regresó, inclinándose para murmurar algo más, y esta vez un destello de algo, quizás ira, quizás sorpresa, cruzó el rostro típicamente impasible del jefe. Volvió su atención completa a Mia, estudiándola con una intensidad renovada. «Parece que ha habido un error», dijo finalmente, cada palabra medida y precisa,
sin revelar nada de la maquinaria que ahora estaba en marcha tras bambalinas. Tu madre no era el objetivo, sino alguien del apartamento de al lado. Una pequeña, casi imperceptible exhalación se le escapó a Mía. No alivio, todavía no, pero el primer reconocimiento de que su apuesta desesperada podría dar frutos. «¿Entonces, la dejarás ir?», preguntó, su voz delatando el más mínimo temblor, la primera fisura en su notable compostura. Un asentimiento del jefe envió al jefe de seguridad de nuevo, esta vez con más urgencia en su paso. El jefe mismo se puso de pie, abotonándose la chaqueta con la precisión automática de alguien para quien la apariencia era tanto armadura como arma. «Vamos a buscarla ahora». El Mercedes negro esperaba en la acera, el motor zumbando con una potencia silenciosa, el chofer saliendo inmediatamente para abrir la puerta trasera. El jefe le indicó a Mía que entrara primero, una cortesía que parecía en desacuerdo con las circunstancias de su inusual conocimiento. Dentro, los asientos de cuero crujieron suavemente mientras se acomodaban, el interior oliendo a colonia cara y al leve aroma metálico del aceite de armas. Mía se sentó perfectamente quieta, su pequeña figura empequeñecida por el espacioso asiento trasero, sus ojos fijos en las luces de la calle que pasaban. «¿Cómo supiste qué coche seguir?», preguntó el jefe rompiendo el silencio mientras serpenteaban por las brumosas calles de Asheville. Parecía genuinamente curioso sobre sus métodos, quizás incluso impresionado por el ingenio de alguien tan joven. «Mamá me enseñó a fijarme en los detalles», respondió Mía, con la mirada aún en la ventana. «Dice que te mantiene a salvo. El hombre alto tiene una forma de andar única, cojea ligeramente del lado derecho». Lo vi a 3 cuadras de distancia y simplemente seguí. El chofer se abrió paso por zonas cada vez más industriales de la ciudad, pasando por almacenes cerrados y muelles de carga vacíos. El jefe hizo una llamada telefónica, hablando en tonos bajos que Mía no pudo distinguir del todo, a pesar de sus evidentes intentos de escuchar a escondidas. La tensión llenó el coche a medida que se acercaban a su destino, un edificio de hormigón anodino con una sola luz encendida sobre una puerta metálica. 2 hombres montaban guardia afuera, enderezándose inmediatamente al ver el Mercedes que se acercaba. «Espera aquí», ordenó el jefe mientras el coche se detenía, su tono dejando claro que no era una sugerencia. Mía asintió una vez, observando atentamente cómo él salía del vehículo y se acercaba a sus hombres, quienes se tensaron visiblemente ante su llegada inesperada. Se intercambiaron palabras, demasiado distantes para que Mía las oyera, pero el lenguaje corporal de los guardias contaba una historia de confusión y creciente preocupación. Un hombre gesticuló a la defensiva. El otro revisó su teléfono repetidamente, ambos claramente desprevenidos ante la presencia de su jefe. A través de la ventanilla del coche, Mía vio al jefe entrar en el edificio, seguido de cerca por sus ansiosos subordinados. Los minutos se estiraron como horas mientras ella esperaba, sus pequeños puños apretados fuertemente en su regazo, los ojos nunca apartándose de la puerta de metal por la que él había desaparecido. Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, el jefe emergió solo, su expresión inalterada, pero su paso más rápido, más decidido. Regresó al coche y se deslizó en el asiento junto a Mía, asintiendo una vez al chofer, quien inmediatamente puso el vehículo en marcha. ¿Estaba ella allí?, preguntó Mía, incapaz de contener más la pregunta, su compostura finalmente cediendo bajo el peso de la incertidumbre. ¿La hirieron? Su voz tembló ligeramente, delatando el miedo que tan valientemente había suprimido. «Está ilesa», respondió el jefe. Su tono era práctico, pero no cruel. «Mis hombres la están sacando ahora en un vehículo separado. Nos encontraremos con ellos en un lugar más seguro». Estudió la reacción de Mía con cuidado, notando el escepticismo que cruzó sus jóvenes facciones. Como si percibiera su duda, añadió: «Di órdenes explícitas de que se la tratara con respeto». Algo en su voz sugería que la desobediencia a estas órdenes tendría consecuencias demasiado severas para contemplar, incluso para la imaginación de un niño. El coche giró por una carretera estrecha que se alejaba del distrito industrial,
subiendo ligeramente hacia las colinas boscosas que rodeaban Asheville. Los hombros tensos de Mia se relajaron gradualmente con cada milla que pasaba, la distancia creando un amortiguador entre ellos y el peligro. Llegaron a un pequeño claro donde ya esperaba otro coche negro, sus faros cortando la oscuridad brumosa. Antes de que su Mercedes se detuviera por completo, Mia se esforzaba contra su cinturón de seguridad, sus ojos buscando desesperadamente confirmación. La puerta trasera del otro vehículo se abrió y una mujer emergió, despeinada, pero moviéndose por su propio pie. Incluso con la tenue luz, el parecido entre madre e hija era inconfundible. El mismo gesto decidido de la mandíbula, los mismos ojos vigilantes. Ignorando por completo al jefe, Mia abrió su puerta de golpe y corrió hacia su madre, quien se arrodilló para atrapar a su hija en un abrazo que hablaba de terror y alivio a partes iguales. Se aferraron la una a la otra, formando una pequeña isla de conexión en la noche. El jefe observó el reencuentro desde una distancia respetuosa, su rostro sin delatar nada de sus pensamientos, mientras observaba este breve momento de vulnerabilidad. Solo el ligero aflojamiento de su corbata indicaba alguna respuesta emocional a la escena que se desarrollaba ante él. Cora se levantó lentamente, manteniendo a Mia pegada a su costado, su postura protectora, dejando claro que no volvería a dejar a su hija fuera de su alcance. Sus ojos se encontraron con los del jefe con una compleja mezcla de gratitud y cansancio que reconocía sus inusuales circunstancias. «Gracias», dijo simplemente, su voz firme a pesar de la prueba que acababa de soportar, su dignidad intacta incluso con el cabello despeinado y un pequeño rasgón en su uniforme de enfermera. Las palabras llevaban el peso de una deuda renuente, una que nunca esperó tener. El jefe inclinó ligeramente la cabeza, aceptando su gratitud con la misma precisión desapegada que aplicaba a todas las transacciones. «Se cometió un error», respondió, la admisión inusual de un hombre que rara vez reconocía errores. «Corrijo mis errores», hizo un gesto hacia el Mercedes. «Una invitación en lugar de una orden esta vez. Haré que las lleven a casa a salvo», dijo, su tono profesional, pero carente del borde frío que típicamente caracterizaba sus interacciones. «Mis hombres no las molestarán de nuevo». Cora dudó, sopesando claramente los riesgos de aceptar más ayuda contra la realidad práctica de estar varada en el bosque después del anochecer. Mia tiró suavemente de la mano de su madre, una señal silenciosa de confianza que inclinó la balanza hacia el pragmatismo. El viaje de regreso a Asheville transcurrió en silencio, el interior del coche eléctrico con preguntas tácitas y alivio tentativo. El jefe hizo una breve llamada, su voz demasiado baja para ser escuchada, pero sus instrucciones resultaron en un sutil cambio de dirección. En lugar de dirigirse hacia el edificio de apartamentos donde vivían Cora y Mia, el chofer las llevó a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, su modesto exterior desmintiendo las medidas de seguridad visibles para un ojo entrenado. El jefe notó la mirada interrogante de Cora, pero no ofreció ninguna explicación. «Se quedarán aquí esta noche», dijo mientras el coche se detuvo, su tono dejando claro que esto no era negociable. «Tu apartamento está siendo vigilado por la gente de Novak, los que en realidad buscaban a tu vecino». La revelación quedó suspendida en el aire entre ellos. La expresión de Cora se endureció ante esta nueva información, su brazo apretando protectoramente los hombros de Mia. «¿Quién exactamente anda detrás de mi vecino? ¿Y por qué estoy yo en medio?», preguntó, su voz lo suficientemente baja como para que Mia no oyera el miedo que la embargaba. El jefe la estudió un momento, como calculando cuánto debía revelar. «Tu vecino trabaja para la oficina del fiscal del distrito, manejando pruebas para ciertos casos de alto perfil», explicó con desapego clínico. «No todo el mundo quiere que esos casos avancen». La comprensión amaneció en los ojos de Cora mientras procesaba las implicaciones. Las piezas encajaban con una claridad terrible. «Y como compartimos una entrada trasera al edificio, sus hombres capturaron a la persona equivocada», concluyó, su voz firme a pesar de la revelación. «Los hombres de mi competidor»,
corrigió el jefe, una distinción sutil pero significativa en su mundo. No me dedico al secuestro de asistencia legal. Su tono contenía un matiz de ofensa profesional, como si la mera sugerencia ofendiera su sentido de la ética criminal. La habitación del hotel era sencilla pero limpia, con 2 camas y cortinas pesadas ya corridas para evitar miradas indiscretas. Una pequeña maleta estaba sobre la cómoda, conteniendo lo esencial que de alguna manera coincidía exactamente con las tallas de Cora y Mia. Un detalle que claramente inquietó a Cora. «¿Cómo lo supiste?», comenzó. Pero el jefe la interrumpió con un leve movimiento de su mano. «Mi negocio requiere atención al detalle», dijo, sin ofrecer nada más mientras colocaba una tarjeta en la mesita de noche con un solo número de teléfono escrito con letra precisa. «Si hay problemas, llama a este número», instruyó, ya moviéndose hacia la puerta con la suave eficiencia de alguien acostumbrado a dejar las situaciones una vez que se han resuelto a su satisfacción. «La habitación está pagada por 3 noches. Quédate hasta que te envíe un mensaje de que es seguro». Antes de salir, se detuvo, girándose ligeramente para dirigirse a Mia, que había permanecido inusualmente callada durante el intercambio. «Mostraste un valor notable esta noche», dijo, su tono más suave de lo que Cora le había oído hasta entonces. «Tu madre debería estar orgullosa». Con eso se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él, mientras madre e hija permanecían en la silenciosa habitación, procesando el extraño giro que sus vidas habían tomado en el lapso de unas pocas horas. Afuera, el Mercedes negro desapareció en la noche, su misión completada. Pasaron 3 días en la seguridad anónima de la habitación del hotel. Cora y Mia se aventuraban solo para dar breves paseos por el perímetro de la propiedad. El recepcionista nunca hacía preguntas, pero siempre asentía respetuosamente, como si fueran invitadas importantes y esperadas. En la mañana del 4.º día, llegó un coche negro diferente. Este conducido por una mujer cuya actitud profesional sugería aplicación de la ley en lugar de empresa criminal. Entregó un sobre que contenía las llaves de un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad y documentos para un traslado a un hospital diferente. «Su antigua residencia ha sido comprometida», explicó la mujer con desapego clínico, evitando cualquier mención del jefe o su organización. «Estos alojamientos han sido arreglados para su seguridad». La implicación de que la negativa no era una opción flotaba en el aire. Cora aceptó el sobre con una mezcla de resignación y alivio, entendiendo que esta extraña protección venía con condiciones. Condiciones que aún no podía ver, pero que eventualmente sentiría. Mia observó el intercambio con la solemne cálculo de una niña que había crecido demasiado rápido. El nuevo apartamento era más grande que su hogar anterior. Ubicado en un edificio seguro con un portero y cámaras de seguridad en el vestíbulo, la nevera estaba llena de alimentos frescos y los armarios contenían ropa de sus tallas exactas. Otra inquietante demostración de minuciosidad. «¿Crees que nos está vigilando?», preguntó Mia esa noche mientras cenaban en su nueva mesa de cocina, su voz con la peculiar mezcla de miedo y fascinación que los niños a veces desarrollan hacia figuras poderosas. «¿Es por eso que sabe todo sobre nosotros?». Cora consideró su respuesta cuidadosamente, equilibrando la honestidad con la necesidad de seguridad de su hija. «Creo que se encarga de saber cosas», respondió finalmente. «Pero eso no significa que esté centrado en nosotras específicamente». El consuelo sonaba hueco incluso mientras lo pronunciaba. Pasaron 2 semanas con relativa normalidad, Cora adaptándose a su nuevo puesto en el hospital, mientras Mia se adaptaba a una ruta diferente a la escuela. Los eventos de esa noche comenzaron a adquirir la calidad de una pesadilla compartida, vívida pero cada vez más distante de su realidad diaria. Entonces, una tarde, mientras Cora salía de su turno, un Mercedes negro se detuvo a su lado en el estacionamiento. La ventana trasera bajó para revelar el rostro impasible del jefe. «Sube», dijo simplemente, las palabras a medio camino entre una petición y una orden. «Hay asuntos que discutir». Cora dudó solo brevemente antes de obedecer. Sus instintos le decían que este hombre no se había esforzado tanto para garantizar su seguridad solo para hacerle daño ahora.
El coche se deslizó entre el tráfico hacia la Cerata, el restaurante donde todo había comenzado. El comedor estaba vacío, salvo por una sola mesa en la esquina, puesta para dos e iluminada por la luz de las velas. El jefe le hizo un gesto para que se sentara, manteniendo una distancia formal que reconocía la naturaleza inusual de su conexión. «Te has adaptado a tu nuevo puesto», observó. «Me has estado vigilando», respondió Cora. Ni una pregunta, ni una acusación, sino una simple declaración de hechos. Ella lo miró directamente, decidida a no mostrar miedo a pesar del desequilibrio de poder entre ellos. «¿Por qué estoy aquí esta noche?» El jefe hizo una señal a un camarero que apareció silenciosamente con 2 copas de vino. Luego desapareció de nuevo con discreción practicada. «Novak fue arrestado ayer», dijo después de dar un sorbo medido. «La amenaza a su antiguo vecino y por extensión a usted ha sido neutralizada». Cora absorbió esta información, insegura de si sentir alivio o una preocupación más profunda al ser incluida en esta confidencia criminal. «Entonces, ¿somos libres de volver a nuestras vidas?», preguntó, incapaz de evitar una nota de escepticismo en su voz. «¿Ninguna conexión más con su mundo?». Un fantasma de sonrisa se posó en los labios del jefe, tan fugaz que podría haber sido imaginado. «Las conexiones, una vez formadas, rara vez se cortan tan limpiamente», respondió, sus palabras con capas de significado más allá de su superficie. «Pero ya no estás en peligro». Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo, colocándola sobre la mesa entre ellos. «Esto pertenece a tu hija», dijo, asintiendo para que Cora la abriera. Dentro había un delicado collar de plata con un pequeño colgante, una pequeña flecha que coincidía con los alfileres que llevaban sus hombres. «¿Por qué esto pertenecería a Mia?», preguntó Cora, la confusión y el cansancio mezclándose en su expresión mientras examinaba el collar sin tocarlo. Ella nunca ha tenido algo así. La implicación de un regalo de él conllevaba complicaciones que ella no estaba preparada para aceptar. El jefe se inclinó ligeramente hacia adelante. Su habitual máscara de desapego se deslizó para revelar algo más complejo debajo. «No es un regalo, es protección», explicó. Su voz bajó, aunque nadie más estaba presente para escuchar. Cualquiera que vea esto sabrá que está bajo mi seguridad. Cora cerró la caja de terciopelo sin coger el collar, empujándola suavemente de vuelta por la mesa. «Aprecio lo que hizo por nosotras», dijo con cuidado. «Pero no podemos estar conectadas a su mundo». Su voz tenía la tranquila convicción de un límite que no cruzaría. El jefe no hizo ningún movimiento para recuperar la caja, su expresión inalterada mientras estudiaba su negativa. «Se equivoca», respondió después de un momento, su tono neutral pero intencionado. «Esto no es una invitación a mi organización. Es un seguro contra ser confundida de nuevo con un objetivo». Un camarero apareció con su primer plato, la sincronización demasiado perfecta para ser una coincidencia, creando una pausa natural en la conversación. Cora aprovechó la interrupción para ordenar sus pensamientos, sopesando la practicidad contra el principio de permanecer desvinculada de la influencia de este hombre. «Mi hija te encontró porque es observadora y recursiva», dijo finalmente, mirándolo directamente a los ojos. «Esas cualidades la protegerán mejor que cualquier símbolo». La declaración contenía tanto orgullo maternal como un sutil rechazo a su protección ofrecida. Algo cambió en la expresión del jefe, no decepción, sino una nueva evaluación, como si Cora lo hubiera sorprendido. «Tu hija arriesgó todo al acercarse a mí esa noche», observó. «Ese tipo de coraje merece reconocimiento en mi mundo». Dio otro sorbo de vino, sus movimientos deliberadamente lentos, como si le diera tiempo para reconsiderar. «Hay hombres en esta ciudad que no dudarían en eliminar testigos, incluso jóvenes», continuó, la advertencia implícita clara bajo su tono medido. Cora se tensó al mencionar el peligro para Mia. Sus instintos protectores se encendieron al instante. «¿Nos está amenazando?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero aguda con miedo repentino. «¿Es así como asegura nuestro cumplimiento?». El jefe negó con la cabeza una vez de forma decisiva.
Si quisiera su cumplimiento, lo habría exigido la noche en que nos conocimos, respondió. Algo parecido a un matiz de ofensa tiñó su tono. Estoy ofreciendo protección sin pedir nada a cambio. Un acuerdo inusual en mi experiencia. Sus platos principales llegaron, perfectamente sincronizados de nuevo para aliviar la tensión que se había acumulado entre ellos. Comieron en silencio durante varios minutos, la exquisita comida en desacuerdo con la compleja negociación que tenía lugar en la mesa. ¿Por qué?, preguntó Cora finalmente, dejando su tenedor para concentrarse por completo en él. ¿Por qué invertir en nuestra seguridad cuando no somos nada para su organización? La pregunta flotaba entre ellos, directa e ineludible. ¿Qué posible valor tenemos para alguien como usted? El jefe la consideró durante un largo momento antes de responder, su habitual cálculo dando paso a algo que podría haber sido honestidad. Las acciones de su hija esa noche me recordaron a alguien que conocí una vez. Admitió, la revelación personal claramente inusual para él. Cora esperó, sintiendo que había más que no decía, la luz de las velas proyectando sombras en sus facciones que parecían revelar y ocultar a partes iguales. El restaurante permanecía extrañamente vacío, creando la ilusión de que el tiempo mismo se había detenido para su conversación. Alguien importante para usted, le incitó cuando no continuó. Sus instintos de enfermera reconocían las señales de un recuerdo doloroso bajo su exterior controlado. Alguien a quien no pudo proteger. La conjetura fue intuitiva más que informada, pero su ligera tensión confirmó su exactitud. No reconoció su intuición directamente, sino que volvió al asunto en cuestión con un desapego practicado. El collar es tuyo para aceptar o rechazar, dijo, levantándose de su silla con la conversación claramente concluida. Pero mi protección permanece de cualquier manera. Mientras se preparaba para irse, Cora tomó una decisión, extendiendo la mano hacia la caja de terciopelo y abriéndola de nuevo. Me lo quedaré, dijo en voz baja, no como un símbolo de propiedad, sino como reconocimiento de una deuda. Lo miró a los ojos con la misma franqueza que Mia había mostrado aquella primera noche. El jefe asintió una vez, aceptando sus términos sin comentarios. Un coche la llevará a casa, dijo, señalando la entrada, donde su chofer ya esperaba. No volveremos a hablar a menos que sea absolutamente necesario. La declaración contenía el peso de una promesa y una advertencia. Mientras Cora caminaba hacia la salida, se volvió brevemente para ver que él la miraba con una expresión que no podía interpretar del todo. No la evaluación calculadora de un criminal que evalúa un activo, sino algo más humano, más complejo que se desvaneció en el momento en que sus ojos se encontraron. El Mercedes negro la llevó a casa en silencio. El chofer nunca habló mientras serpenteaban por las calles nocturnas de Asheville. Cuando Cora entró en el apartamento, encontró a Mia dormida en el sofá, un libro sobre flores abierto en su regazo. Un momento ordinario en una vida que había tocado brevemente lo extraordinario. Pasaron los meses, cambiaron las estaciones y el aire de montaña de Asheville se volvió fresco con el otoño mientras Cora y Mia se instalaban en sus nuevas vidas. El collar permaneció en su caja de terciopelo, guardado en el cajón de la cómoda de Cora, reconocido pero sin usar, un recordatorio de poder y obligación mantenidos en cuidadoso equilibrio. Octubre llegó con su paleta de rojos y dorados, transformando las montañas que rodeaban la ciudad en un lienzo de colores ígneos. Mia prosperó en su nueva escuela, su inteligencia natural y su tranquila confianza, valiéndose tanto el éxito académico como amistades cautelosas. El puesto de Cora en el hospital había evolucionado de un puesto temporal a un puesto permanente, su competencia y dedicación reconocidas por la administración. El turno de noche le venía bien, permitiéndole más horas diurnas con Mia y borrando gradualmente las ojeras que se habían mantenido debajo de sus ojos desde el secuestro. Un sábado particularmente hermoso, se aventuraron a un pequeño mercado de agricultores en las afueras de la ciudad, disfrutando del simple placer de elegir manzanas frescas y pan casero. Ninguna de las dos notó el sedán negro estacionado discretamente al otro lado de la calle, sus ventanas tintadas contra miradas curiosas. Fue Mia quien lo vio primero. Al jefe,
de pie solo en el puesto de un vendedor de flores, examinando un ramo de lirios blancos con inesperada atención. No llevaba corbata, el cuello abierto, con un aspecto casi normal bajo el sol otoñal, a pesar de los dos hombres que mantenían una distancia respetuosa detrás de él. «Mamá», susurró Mía. Su mano apretó la de Cora con instintiva precaución. «Él está aquí». La simple declaración contenía emociones complejas, cansancio, curiosidad y la peculiar conexión forjada en momentos de crisis que nunca se disuelve por completo. Cora consideró marcharse, fingiendo que no lo habían visto, pero algo en la expresión de Mía, una necesidad de cierre, quizás, o una simple curiosidad, la hizo detenerse. Con un apretón tranquilizador de la mano de su hija, las guió hacia el puesto de flores, acercándose no con miedo, sino con cauteloso reconocimiento. El jefe sintió su presencia antes de girarse. Su postura cambió sutilmente en reconocimiento, aunque su expresión permaneció neutral mientras se detenían a su lado. «Buenos días», dijo simplemente, sin sorpresa en su voz, como si sus caminos cruzándose en este entorno pacífico hubiera sido algo totalmente inesperado. «¿Le gustan las flores?», preguntó Mía directamente, su franqueza recordando su primer encuentro, aunque esta vez la curiosidad más que la desesperación impulsaba su pregunta. El vendedor se ocupó con otro cliente, dándoles intuitivamente privacidad. Un destello de algo, diversión quizás, o aprobación, cruzó el rostro del jefe ante su franqueza. «Aprecio su honestidad», respondió, su respuesta sorprendentemente reflexiva mientras señalaba los lirios. «No pretenden nada sobre su naturaleza o propósito». Cora observó este intercambio con tranquila evaluación, notando la ausencia de miedo en el comportamiento de Mía y lo inusual, paciencia en la respuesta del jefe. «No hemos usado el collar», dijo ella después de un momento, su tono conversacional, pero cargando el peso de asuntos pendientes entre ellos. «Sin embargo, han estado a salvo», observó él, seleccionando un pequeño ramo con cuidado deliberado y pagando al vendedor sin regatear, una cortesía inusual en la cultura de negociación amigable del mercado. Ese era el resultado deseado. Independientemente de los métodos, los tres se alejaron del puesto, caminando por el perímetro del mercado donde la conversación podía ser más privada. Mía, percibiendo la necesidad de una discusión de adultos, se adelantó ligeramente, examinando los expositores mientras permanecía a la vista de su madre. «Nos has estado vigilando», afirmó Cora, no como una pregunta, sino como una confirmación de lo que había sospechado durante esos meses de aparente normalidad. Mantuvo su voz firme, libre de acusaciones, pero resuelta al establecer límites, monitoreando nuestras nuevas vidas. El jefe asintió una vez, sin disculparse ni ponerse a la defensiva por la vigilancia. «Medidas de protección», aclaró, su mirada siguiendo a Mía mientras examinaba una exhibición de juguetes de madera hechos a mano. «Mínima intrusión, máxima seguridad, un equilibrio que pensé que preferirías». Caminaron en silencio durante varios pasos, la luz del sol matutina proyectando sus sombras una al lado de la otra en el pavimento. Una alineación temporal de mundos que normalmente existían en órbitas separadas. A su alrededor, las familias compraban y los vendedores pregonaban sus mercancías. El sábado ordinario continuaba sin ser perturbado. «¿Por qué estás realmente aquí hoy?», preguntó Cora finalmente, su pregunta cortando la pretensión de un encuentro casual. «No pareces un hombre que curiosea en mercados de agricultores sin propósito». La observación fue entregada con la misma franqueza que su hija había demostrado. Consideró su pregunta con una franqueza inusual, la máscara calculadora deslizándose momentáneamente para revelar algo más complejo debajo. «A veces me encuentro curioso por los momentos ordinarios», admitió. La confesión le costaba claramente algo de su invulnerabilidad. «Las vidas que continúan sin ser perturbadas por mi mundo». Cora absorbió esta revelación inesperada, recalibrando su comprensión de este hombre que había entrado en sus vidas a través de la violencia, pero que mantenía una conexión a través de una extraña forma de honor. «¿Hay muchos momentos ordinarios en tu vida?», preguntó ella,
la pregunta más suave de lo que había pretendido. Menos de los que alguna vez creí posibles, respondió él después de una pausa reflexiva, su mirada distante, como si viera más allá del mercado algo que solo él podía percibir. El poder crea aislamiento, un hecho que no mencionan cuando empiezas a adquirirlo. Mia regresó a ellos sosteniendo un pequeño pájaro tallado que le había llamado la atención, ajena al peso de la conversación que había interrumpido. El jefe examinó su hallazgo con sorprendente atención, comentando la artesanía con genuina apreciación en lugar de un interés performativo. Mientras se preparaban para abandonar el mercado, el jefe le entregó el ramo de lirios a Cora con un gesto que de alguna manera evitó tanto la implicación romántica como la aserción de poder. Para tu hogar, dijo simplemente. Ningún significado más allá del aprecio por el coraje de tu hija esa noche. Cora aceptó las flores con cuidadosa neutralidad, manteniendo el delicado equilibrio que habían establecido. Gracias por la conversación, respondió ella, sus palabras elegidas para reconocer la rareza de su interacción pacífica sin establecer ninguna expectativa de su repetición. Antes de que se separaran, el jefe se agachó ligeramente para mirar a Mia a la altura de los ojos. Su movimiento hizo que su equipo de seguridad se tensara visiblemente antes de relajarse ante su sutil señal con la mano. Una vez me encontraste cuando los profesionales no pudieron, dijo, su tono denotando un respeto inusual. Ese es un talento raro. Mia lo estudió con la curiosidad sin filtro de la infancia, aparentemente no afectada por el poder que él ejercía en el mundo adulto. ¿Habrías encontrado a mi mamá si yo no hubiera ido al restaurante?, preguntó ella, la pregunta llegando al meollo de lo que seguía sin resolverse entre ellos. Consideró su pregunta con sorprendente seriedad, dándole el respeto de una respuesta honesta en lugar de una falsedad reconfortante. No, dijo finalmente. No me habría enterado del error hasta mucho más tarde. La admisión conllevaba el peso de una responsabilidad rara vez mostrada en su mundo. Entonces estamos a mano, declaró Mia con la lógica directa de una niña, extendiendo su pequeña mano como para sellar un acuerdo comercial. Nos ayudaste. Te ayudamos a corregir tu error. La simplicidad de su evaluación provocó una sonrisa rara y genuina en el rostro del jefe. Le estrechó la mano con formal gravedad, tratando el gesto con el mismo respeto que mostraría a sus más importantes socios de negocios. Una evaluación justa, asintió él, levantándose a su altura máxima y asintiendo una vez a Cora en reconocimiento del inusual vínculo que ahora existía entre ellos. Mientras se alejaban, Cora notó la expresión pensativa de Mia, las ruedas de su mente activa girando visiblemente. Parece menos aterrador a la luz del día, observó finalmente su hija, su percepción traspasando la apariencia hasta la esencia con una perspicacia característica. El poder se ve diferente según dónde estés parado, respondió Cora con cautela, guiándolos hacia su coche, mientras resistía la tentación de mirar atrás al hombre que seguía observando su partida. A veces protege, a veces amenaza. A menudo hace ambas cosas simultáneamente. Esa noche, mientras Cora arreglaba los lirios en un jarrón de cristal, una sorprendente inclusión en el mobiliario de su nuevo apartamento, se encontró contemplando la extraña intersección de sus vidas con un hombre cuyo nombre aún no conocían. Las flores parecían incongruentemente delicadas contra el peso de su historia compartida. Mia apareció en el umbral de la cocina, observando a su madre con la tranquila evaluación que se había vuelto más pronunciada desde la noche del secuestro. ¿Somos amigos de él ahora?, preguntó ella, la pregunta conteniendo capas de complejidad más allá de sus años. No amigos, respondió Cora pensativamente, seleccionando sus palabras con cuidado. Tampoco enemigos. A veces la vida crea conexiones que no tienen nombres sencillos. Ajustó las flores, ganando tiempo para encontrar la explicación adecuada para su inusual situación. Mia asintió, aparentemente satisfecha con esta respuesta matizada, donde otro niño podría haber exigido límites más claros. Como cuando no te agrada a alguien, pero aún así lo respetas, sugirió, demostrando la inteligencia emocional que la había guiado a través de su calvario. Más tarde esa noche, después de que Mia se acostara, Cora recuperó la caja de terciopelo de su cómoda,
abriéndola para examinar el collar bajo la suave luz de la lámpara. El colgante de flecha plateada atrapó la luz, transformándose de símbolo de propiedad a emblema de extraña protección, con una decisión nacida del pragmatismo más que de la rendición. Se lo abrochó alrededor del cuello, el peso del colgante apoyándose en su clavícula, como un recordatorio tangible de mundos que colisionaban, no como aceptación de su autoridad, sino como reconocimiento de una alianza inusual formada a través de la crisis y la resolución. A la mañana siguiente, llevó el collar a su turno en el hospital, discretamente guardado bajo su uniforme, pero ocasionalmente visible cuando se inclinaba hacia adelante. Para el mediodía notó cambios sutiles en cómo ciertos pacientes con tatuajes distintivos se dirigían a ella. Mayor respeto, cortesía cuidadosa, ojos deteniéndose en el colgante con reconocimiento. Una semana después, llegó una entrega al hospital. Una pequeña orquídea en maceta sin tarjeta, pero con exquisitas instrucciones de cuidado. El mensaje era claro sin palabras. Él había notado su decisión y la había reconocido con sutilidad característica, manteniendo el delicado equilibrio entre protección e interferencia. Pasaron 2 meses de rutina pacífica, el otoño profundizándose en invierno mientras Asheville se preparaba para la temporada navideña. Cora usaba el collar constantemente ahora, aunque nunca con Mia presente, una decisión privada que mantenía por razones que no podía articular completamente, ni siquiera para sí misma. Diciembre llegó con una suave nevada que transformó Asheville en una ciudad de montaña perfecta de postal, pinos salpicados de blanco y luces parpadeantes, creando una atmósfera de celebración pacífica. Cora y Mia establecieron nuevas tradiciones navideñas en su apartamento, horneando galletas y decorando un pequeño árbol colocado estratégicamente en la ventana. El collar se había convertido en un hábito ahora, ni una declaración ni una rendición, sino simplemente parte de la rutina diaria de Cora. La protección se integró tan perfectamente en la vida normal que su significado casi se había desvanecido del pensamiento consciente. Casi, pero no del todo. En Nochebuena, el turno de Cora terminó temprano, el hospital más tranquilo de lo habitual, ya que los pacientes que podían ser dados de alta habían vuelto a casa con sus familias y celebraciones. Caminó por el garaje de estacionamiento con las llaves en la mano, perdida en pensamientos sobre los pequeños regalos que esperaban ser envueltos. Una vez que Mia se durmió, una figura salió de entre los coches estacionados. No era el jefe, sino un hombre de ojos fríos, con un cuchillo sostenido bajo contra su pierna, sus intenciones claras en su movimiento enfocado y en la forma en que bloqueaba su camino hacia la salida. «¡El collar!», exigió, su voz áspera por la bebida o la desesperación. «Dámelo ahora». El reconocimiento brilló en sus ojos cuando el colgante captó la luz fluorescente, seguido inmediatamente por la confusión, y luego un horror creciente al darse cuenta de la protección que ella llevaba. Se tambaleó hacia atrás, el cuchillo bajando, su boca formando palabras que nunca surgieron mientras un coche negro se detenía junto a ellos. El jefe salió sin prisa, su presencia transformando la atmósfera de la estructura de estacionamiento sin una palabra. El posible atacante palideció visiblemente, dejando caer el cuchillo con un tintineo metálico que resonó por el espacio de hormigón. «No sabía que era tuya», balbuceó, retrocediendo. «Ella no es mía», corrigió el jefe con una suavidad peligrosa, su mirada nunca abandonando el rostro del hombre. «Está bajo mi protección, una distinción que harías bien en recordar». La simple declaración tenía tanto peso que el atacante pareció encogerse físicamente bajo ella. Un leve asentimiento del jefe hizo que 2 hombres salieran del coche para escoltar al atacante, su agarre profesional y discreto. Sus acciones no requirieron instrucciones explícitas. Cora observó este eficiente manejo de la amenaza con emociones complicadas. La gratitud se mezclaba con la inquietud ante la exhibición casual de poder. «Te estaban siguiendo», explicó el jefe, volviéndose hacia ella con su habitual economía de palabras. «Mis hombres intervinieron cuando reconocieron el perfil de amenaza». Su tono sugería que esto era simplemente parte del negocio.
Un ajuste menor en los parámetros de seguridad en lugar de un encuentro que amenazara la vida. La mano de Cora se movió instintivamente hacia el colgante de flecha, comprendiendo ahora la verdadera extensión de la protección que proporcionaba. Gracias, dijo ella simplemente, las palabras inadecuadas pero sinceras por el bien de Mia. La salvedad era importante para ella, manteniendo los límites que había establecido. Él reconoció su gratitud con una ligera inclinación de cabeza, observándola con esa misma mirada evaluadora que parecía catalogar detalles que otros pasarían por alto. Has estado trabajando turnos dobles, señaló la observación, sugiriendo un nivel de monitoreo que ella no había anticipado. El fondo para la escuela de medicina, explicó Cora brevemente, sorprendida de encontrarse compartiendo metas personales con este hombre que existía tan lejos de su vida normal. Para Mia, eventualmente, si eso es lo que ella quiere. El sueño de ofrecer oportunidades más allá de sus circunstancias actuales había impulsado su agotadora agenda. Algo cambió en la expresión del jefe, no precisamente suavizándose, pero sí un reconocimiento de comprensión compartida a pesar de sus mundos diferentes. La educación importa, asintió con una convicción inesperada. Abre puertas que no pueden ser forzadas. El comentario insinuó una experiencia personal en la que no profundizó. 3 días después de Navidad, un sobre llegó a su apartamento por mensajero, conteniendo documentos de admisión para la escuela privada más prestigiosa de Asheville, con el nombre de Mia ya completado y la matrícula marcada como beca pagada en su totalidad. Ninguna nota acompañaba los documentos. Ninguna era necesaria. El primer instinto de Cora fue el rechazo. El gesto cruzaba los límites que ella había mantenido cuidadosamente, creando una obligación que no había aceptado. Sin embargo, al ver a Mia examinar el folleto de la escuela con un interés emocionado, señalando el laboratorio de ciencias y la extensa biblioteca, encontró su resistencia flaqueando. Después de acostar a Mia esa noche, Cora se quedó en la ventana de su apartamento, observando los copos de nieve flotar a través del resplandor de las luces de la calle mientras contemplaba este desarrollo inesperado. El collar pesaba contra su clavícula, un recordatorio físico de las conexiones formadas a través de la crisis que continuaban evolucionando de maneras inesperadas. Su decisión no llegó por rendición, sino por una evaluación pragmática de lo que realmente importaba. Las futuras oportunidades de Mia pesaban más que el orgullo y la independencia. Con cuidadosa deliberación, hizo una llamada al número que aún recordaba, esperando varias timbradas antes de que él respondiera. «Aceptamos la escuela», dijo sin preámbulos, su voz llevando tanto gratitud como el establecimiento de límites en igual medida. «Pero esto completa cualquier obligación entre nosotros». Necesitaba que esto quedara claramente establecido. Un libro de contabilidad equilibrado y cerrado en lugar de una cuenta abierta de deuda creciente. Su respuesta llegó después de una pausa reflexiva, llevando una profundidad inesperada debajo de su simplicidad superficial. «Algunas conexiones no tratan de obligación», dijo en voz baja. «A veces simplemente existen». La filosofía parecía en desacuerdo con el mundo transaccional que él habitaba, sin embargo, completamente genuina en su entrega. La primavera llegó a Asheville con su explosión de flores de cornejo y cercis, la celebración de la naturaleza de la renovación y la posibilidad. Mia floreció en su nueva escuela, su inteligencia natural encontrando desafío y aliento en igual medida, mientras Cora observaba con orgullo silencioso desde la periferia de los eventos escolares. Ocasionalmente en estas reuniones, Cora notaría un coche negro aparcado discretamente al otro lado de la calle o vislumbraría a uno de sus hombres manteniendo una distancia respetuosa mientras aseguraba su seguridad. El jefe mismo nunca apareció, honrando los límites que ella había establecido mientras mantenía la protección que había prometido. En esos momentos, Cora tocaba el colgante de flecha que se había convertido en parte de su vida diaria, reconociendo la extraña intersección de mundos que había alterado para siempre su camino. No amigos, no enemigos, sino conectados a través de una experiencia que desafiaba una categorización sencilla,
Un recordatorio de que incluso en la oscuridad, a veces emerge una luz inesperada. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras y la luz de las conexiones inesperadas. Si disfrutaste de esta historia de coraje, protección y los complejos lazos formados en momentos de crisis, por favor tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. ¿Desde dónde nos estás viendo? Haznoslo saber en los comentarios. Tu apoyo significa todo y nos ayuda a seguir dando vida a estas historias inmersivas. Hasta la próxima, recuerda que a veces las conexiones más significativas provienen de los encuentros más inesperados.